Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Licencia para Sentir. Yo me llamo María Angélica Navia López y soy una psicóloga que sigue descifrando este mundo emocional. El día de hoy quiero hablar sobre trastornos alimenticios. Es por eso que si esto es un tema que les pueda despertar algún tipo de malestar, es mejor que no lo escuchen o lo escuchen en compañía de otra persona. Sobre todo porque tengo una invitada demasiado especial, entonces va a estar una nota. Si es un tema que les interesa, no se lo pierdan. Este es un episodio único porque es la primera invitada que tengo que realmente no conozco, que literalmente conocí hace 5 minutos. Ella es María Camila Casas, es una experta en trastornos alimenticios. Yo la sigo desde hace un rato, amo su contenido, me atreví a escribirle y pues aquí está. Entonces, Cami, si quieres, preséntate. Ay, bueno, yo estoy muy contenta de estar acá. Hola a todos, ¿cómo van? Bueno, yo soy Cami Casas. Para los que no me siguen en redes, yo soy psicóloga, experta en trastornos de la conducta alimentaria. Amo este tema, pasé por uno muchos años y creo que me apasiona locamente porque hay mucho desconocimiento y mucha desinformación con respecto a este tema. Entonces, me encanta estar acá y que entre todos aprendamos. Ese es el objetivo además de este podcast. Es una historia chistosa, quiero que sepan que yo la sigo porque un amigo mío me la recomendó y un día vi que puso fotos en un matrimonio con una persona que yo conocía y yo dije, wow, ok, hay una conexión. Y cuando decidí hablar de trastornos alimenticios, porque yo también padecí uno, dije, necesito una persona que sepa realmente el tema porque yo podré ser psicóloga, pero yo estoy enfocada en ansiedad y depresión. Le escribí y pues aquí estamos. Entonces me encanta. Qué Muchas gracias por emoción. venir, de verdad. El día de hoy es que quiero que hablemos un poquito de qué es un TCA, porque además mira que yo a veces digo, no, TCA y la gente, ¿qué es eso? ¿No? Trastorno De de la acuerdo. conducta alimentaria. Entonces, cuéntanos un poquito qué es. Pues realmente los TCA son enfermedades mentales muy graves, o sea, la gente no mide la gravedad de la enfermedad hasta que no tiene a alguien cerca o lo padecen y creo que eso es algo muy triste porque si tú le dices a alguien es que Pepita tiene cáncer, inmediatamente tú sabes que es grave, pero hasta que tú no lo vives como tan de cerca no te das cuenta lo grave que es y son enfermedades muy incapacitantes para la persona que los padece porque estás todo el día pensando en calorías, cuerpo, comida. Entonces son enfermedades mentales que se caracterizan porque la persona se obsesiona con el cuerpo y la comida y entra en un ciclo disfuncional con la comida y con el ejercicio, con el cuerpo, con las dietas, pero la gente cuando tú le dices TCA inmediatamente te dice anorexia, bulimia. Ujú. Pero es que hay muchos trastornos de alimentación y realmente la mayoría de gente no tiene ni anorexia ni bulimia, ¿sí? Tiene un trastorno, por ejemplo, por atracón, tiene ortorexia, tiene vigorexia, hay mucha gente con ARFID, que ya hablaremos más adelante de todos estos. Entonces siento que cuando tú no encajas en los estereotipos de lo que es un TCA, pues la gente es como, tú tienes eso, ¿sabes? Y además creo que también algo que pasa es que si uno no se ve flaco como un anoréxico, por así decirlo, la gente cree que tú estás bien. Exactamente, y que además es eso, es como una enfermedad mental muy grave, pero si tú físicamente te ves bien, ya la gente piensa que no pasa nada. O si tú no lloras cuando ves un plato de comida, entonces a ti no te pasa nada. Entonces, los TCA son enfermedades mentales graves que incapacitan a la persona. O sea, una persona con un TCA se aísla del mundo por ese mismo sentimiento de malestar y angustia constante de qué van a pensar de mí, cómo me van a ver, qué va a haber de comida. Y pues, si tú te pones a pensar, la mayoría de situaciones de la vida incluyen comida. O sea, Total. todo, o sea, Es en que la es vida. impresionante. Por ejemplo, yo sé que yo tengo como un tema con la comida, muchas veces incluso puede llegar a ser una adicción, pero Sí, con mis amigos hemos hablado que, por ejemplo, si yo tengo una adicción al trago, al alcohol, pues es quitar el alcohol y ya. tal cual. Pero una adicción a la comida, ¿cómo me vas a quitar la comida y ya? Es Exacto. mucho más difícil y la gente no lo ve. Claro, y que además es todo el día, o sea, no es como que tú digas como una vez al día y me olvido, no, desayuno y ahora tengo que empezar en las 11 y después en el almuerzo y después en las 11 y después en la comida, o sea, es muchas veces al día y además todas las invitaciones son vamos a comer, te invito a mi Ujú. grado, que es una comida, te invito a la fiesta, vamos a comer antes, o sea, siempre hay comida, entonces es muy difícil salirse de ese mundo y por eso la gente se aísla y se aísla y se aísla porque es como, pues yo en soledad puedo no hacer ciertas cosas, que si yo voy con mis amigos, pues me toca, porque es que ellos van a estar en ese plan. Entonces, son trastornos que dejan a las personas muy solas, que les generan mucho malestar emocional, la gente no se puede concentrar porque está pensando todo el tiempo en esto, empieza a tener muchas consecuencias físicas también, ¿m? Y Mm. no solo la pérdida de peso, esa es una de tantas, pero el pelo se empieza a caer, las uñas empiezan a caer, la piel se pone reseca, los dientes para la gente que tiene conductas purgativas pues se pueden caer, los órganos empiezan a fallar, o sea, yo a todas mis pacientes y a la gente les explico que cuando tú malnutres a tu cuerpo, porque no es lo mismo
desnutrirlo que malnutrirlo. O sea, la gente dice es que tú no te ves desnutrida. No, pues que tú puedes estar en un peso normal y aún así estar malnutrida, Ok. que es que no tienes los nutrientes suficientes. Cuando tú lo malnutres, los órganos también se vuelven más pequeños porque Ujú. no tienen nutrientes. Entonces una persona con un TCA tiene problemas de corazón, tiene el cerebro que también funciona diferente, por eso se deprimen, por eso tienen más ansiedad, cambios de ánimo, los órganos en general, los riñones, los pulmones, todo empieza a fallar porque el cuerpo por dentro está sufriendo mucho. Entonces, justamente hace 3 semanas estaba en un congreso en Madrid de TCA y estaba con Eva Trujillo, que es una doctora súper top en este tema, tiene una clínica en México, y yo estaba hablando con ella y ella me decía, Cami, o sea, la gente que tiene obesidad es la gente más disciplinada con las dietas, Mm. ¿sí? Y la gente que tiene obesidad y dice que tiene un TCA es la más juzgada, porque le dicen es que es falta de fuerza de voluntad, pero es que son las que más fuerza de voluntad Mm. tienen, solo que hay tantos factores detrás del peso que si tú no te ves como una persona enferma, físicamente nadie te cree. Entonces los TCA también son enfermedades muy solitarias, porque da vergüenza decir, oye, yo tengo un TCA, porque entonces te enfrentas a, ¿y qué pasa si no me cree? ¿Y qué pasa si me juzga? Entonces si me ve comer, entonces no me va a creer. Entonces la gente lo guarda y lo guarda y lo guarda hasta que ya no puede guardarlo más y usualmente es cuando ya están muy hundidos. Y mira que acá, cuando tocas el tema tanto físico como mental, voy un momento primero a lo mental. Yo escuché alguna vez en un podcast como una persona que hablaba de su trastorno alimenticio diciendo, es que yo el 80 o 90% del tiempo pienso en comida. Y yo, ajá, sí, obvio, pero no es normal. Y yo, ¿cómo así? Sí. ¿A qué Yo te quiero que refieres? sepas que yo tengo 3 hermanas, fui y me senté con ellas, oigan, ustedes en porcentaje cada cuánto piensan en comida, en su cuerpo, en verse al espejo, y me decían, pues Angie, al final del día sí, pero pues un 20%, y yo quedé impactada, yo era, Claro. oigan, yo pienso en esto fácil el 80% del día. Ujú. Yo pensé que era lo normal, Claro. por eso es importante como también informarse, como dices, porque es salirse del círculo, el bucle de pensamientos en el que uno está, y cuanto a lo físico, hay una línea fina muy bien, porque cuando uno empieza a perder peso, la gente te dice qué bonita estás, Claro, claro. ¿sí? Y a la gente no le importa tú cómo estás perdiendo ese peso, Ujú. que ese es el problema. O sea, tú pierdes peso y al final te dice, ¿estás bien? O sea, no, o sea, tú puedes haber perdido peso porque te deprimiste, te separaste, te enfermaste, pero la gente te halaga un montón. Mm. Entonces, tú no entiendes por qué estaría mal lo que estás haciendo si solamente recibes comentarios positivos. Y no solo comentarios, te invitan a más cosas, la ropa te queda entre comillas mejor porque las tallas están hechas para gente de cierto tipo de cuerpo, entonces empiezas a encajar en un montón de estereotipos que es como, yo por qué tendré un problema si por el contrario estoy encajando en un montón de cosas. Entonces es muy difícil para alguien con un TCA restrictivo darse cuenta a menos de que ya sea algo demasiado notorio, porque además como sociedad halagamos mucho, por ejemplo, el fitness. Sí, Claro. entonces si tú y yo salimos a comer en un grupo de gente y todos van a pedir pizza y yo digo yo quiero ensalada, a mí nadie me va a decir, ¿te pasa algo? No, Ujú. la gente va a empezar, ay, yo quiero tu fuerza de voluntad, ay, yo quisiera esa disciplina. Es como, tú que sabes si es disciplina o es obsesión, tú que Exacto. sabes si es disciplina o es enfermedad. Pero como nadie te lo cuestiona y nadie te pregunta, pues la gente tampoco se lo cuestiona y se lo pregunta. Y porque también tú lo dijiste en tu episodio de tu podcast, vivimos a dieta todo Exactamente. el tiempo. Ujú. No hay momento en el que no estemos a dieta, ¿sí? Yo, por ejemplo, me acuerdo que yo nunca tuve problema con la comida, siempre pues fui bajita de peso, pero normal, yo comía de todo. Me fui de intercambio a Alemania y si me subí 3 kilos fue mucho, pero fue impactante al parecer para la gente, hasta el portero me dijo que me veía gorda. Ahí una tía me dijo como, ay, es que tú eres flaca, pero tienes cara de gorda. Mira, Ujú. es el día que todavía no, solo me veo al Sí, espejo y veo cachetes. sí, sí, sí. Y fue impresionante porque cuando mi mamá, claro, me llevó una nutricionista, pero siento que las nutricionistas, o no todas, obviamente, esto es una generalización, tienen las herramientas porque lo que hacen es restringirte todo. Claro, en Tal 2 cual. semanas perdí peso, pero hubo un efecto rebote tenaz después de eso, porque a ti no te enseñan a comer, te enseñan a dejar de comer. Exactamente. Y que al final es eso. O sea, si tú te fuiste de intercambio y subiste 3 kilos, pues qué rico que la pasaste bien. Volvías Ujú. acá y lo normalizabas y ya la vida volvía, ¿sabes? Pero es como que subir de peso es como si estuviéramos enfrentándonos a la peor pesadilla. O sea, es que yo le digo a la gente, es que somos una generación que le tiene más miedo a subir de peso que a morir, ¿sabes? Es Literal. como yo prefiero que me atropelle un camión antes que subirme de peso. Ujú. ¿Por qué? O sea, porque como sociedad nos han vendido que si subimos de peso, o sea, ya es lo peor que nos puede pasar, nos van a rechazar, no merecemos amor, nos van a dejar de querer y eso es algo que tenemos tan internalizado desde que somos muy pequeños por los programas, por lo que vemos, por todo, que es como que ya todo el tiempo estamos pensando en eso y se vuelve tan automático que ya ni siquiera nos paramos a decir, ¿será que esto es una vida normal? Pensar en Ujú. esto 24/7, lo que decías ahorita, o sea, no todo el mundo piensa en comida todo el día. Pero yo sí, y lo llevo conmigo tantos años, porque un TCA a veces lleva muchos años con la persona,
que para mí ya es normal. Entonces yo nunca me paro a cuestionarme si realmente necesito ayuda o no, hasta que algo realmente pasa, hasta que algo realmente me hace decir, uy, necesito ayuda. Pero pues usualmente cuando eso ocurre, que yo digo necesito ayuda, es cuando ya han pasado muchos años y tengo conductas muy arraigadas. Entonces por eso es tan importante como sociedad dejar de normalizar ciertas cosas y empezar a ponerle atención a pequeños aspectos de, ok, si mi amiga de repente que comía de todo ahora solo quiere ensalada, yo por qué le voy a decir que es muy disciplinada, porque a lo mejor me siento con ella y le pregunto que qué está pasando, porque es que un cambio tan abrupto no es tan normal, entre comillas. Mira que otra cosa también es normalizar la lipotusa. Ay, ¿Has sí. escuchado ese término? Ay, Claro, como sí. yo necesito una lipotusa para bajarme de Ay, peso. sí, no. Normalizamos ese tipo de Ujú. comentarios. El lenguaje también siento que es supremamente importante. Con mis amigas ya pasa algo muy lindo y es que cuando nos vemos como de pronto flacas por algún motivo de vida, es como, ¿estás bien? Exacto. Ahorita, por ejemplo, yo he perdido peso porque por ovarios poliquísticos me cambiaron la dieta y el ejercicio. Y esta semana almorcé con una amiga y me dijo, Angie, no te veo hace mucho, te veo más flaca, estás bien. Ujú. Y me parece ya mucho más bonito porque no es Claro. como, uy, qué bien te ves, sino solo quiero saber si estás bien, Sí, todo si bien. ha sido saludable tu pérdida de peso. Y eso cambia todo. Claro, y que además mira que es muy ambivalente la sociedad, porque es como cuando tú estás entusado o cuando te pasa una situación difícil, es como, ay, vas a bajar de peso. Ujú. Pero también es, vamos todos a comer helado, te vamos a llevar brownies, entonces es como esa presión de tendría que estar bajando de peso, pero a la vez me siento tan triste que solo me traen cosas de dulce, entonces tengo que comer, pero a la vez no, o sea, y así es con todo, o sea, es como que vivimos en una sociedad tan ambivalente, porque es como tienes que ser flaca, pero no tanto, porque si caes en un trastorno de alimentación es tu culpa por no tener suficiente fuerza de voluntad, entonces ya no estás linda. Entonces Mm. creo que es un tema muy complejo de llegar a ese punto de equilibrio, porque es como, no bajes No, ¿cuál tanto. es? ¿Cuál es Sí, el es que punto no de equilibrio al final existe, del porque es día? como, si subo de peso está mal, aunque esté bien emocionalmente, pero está mal porque la sociedad no quiere. Pero si bajo de peso, está bien, así yo esté mal emocionalmente. Pero si ya bajo mucho de peso, también está mal. Entonces como, o sea, me tengo que más o menos quedar en una raya donde a todos les parezca que estoy, pero entonces se vuelve insostenible Se porque vuelve es una como, batalla claro, y se terrible, vuelve un interminable. dolor de cabeza porque es como que todo el tiempo estamos pensando en hacia allá, porque todo el mundo tiene una percepción distinta. Ujú. Entonces, tú me puedes decir, Cami, te veo muy bien, y yo puedo ir a donde mis tías mañana y me dicen, Cami, te veo más gorda, y puedo ir mañana donde una amiga me dice, Cami, te veo más flaca. O sea, todo el mundo va a tener una opinión. Entonces, Y una opinión sobre nuestro cuerpo. claro, ¿Por qué estamos opinando del cuerpo no, de la yo gente todo tampoco el entiendo, y tiempo? es como, no debería ser, ¿sabes? O sea, no tendría que ser Ujú. algo de lo que opinar, o sea, a menos de que estés preocupada por mí. De Cuando a mí la acuerdo. Cuando hay gente, una intención pura detrás, claro, como de preocupación, de amor, es diferente. claro, y cuando por ejemplo la gente dice, no, es que esa persona, que me pasa mucho en redes, cuando yo hablo de gordofobia o de obesidad, me dicen, estás promoviendo la obesidad. Y yo soy como, uno, la gente realmente no le importa a la persona obesa. Le importa que no se ve estéticamente como ellos aceptarían, porque si tú ves una persona con obesidad, tú nunca te paras a pensar, oye, ¿será que esa persona está saludable? No, inmediatamente lanzas tu criterio de tiene que bajar de peso. ¿Pero por qué? O sea, ¿le hiciste exámenes de sangre y los viste mal o solo porque no encaja con tus estándares mentales? Entonces creo que vivimos en una sociedad donde si estás flaca, estás súper bien, pero puede que no estés bien, pero igual te ves bien. Y es como, puede que yo esté flaca y esté a punto de Mm. morirme. Me pasó una vez que yo, sí, en una tusa, me bajé como 10 kilos porque vivía, o sea, era muerte en vida, no sé cómo describirlo. Y salí de fiesta y me acuerdo que una persona me cogió y me dijo como, Angie, qué linda que estás. Y me acuerdo que lo primero que pensé, pero estoy rota por dentro, Claro, rota. claro, y que al final es como, me están diciendo todos que me veo muy linda, pero yo siento que yo me voy a morir en cualquier momento. Y es Mm. como, yo prefiero un cuerpo no aceptado socialmente, pero donde yo me sienta feliz. Y yo Sí. creo que ahí es donde está realmente el reto de sanar de un trastorno de alimentación. Y es que es luchar todo el tiempo contra la corriente de la sociedad. O sea, es todo el tiempo que la sociedad te dice, no puedes comer esto y yo me lo voy a comer porque yo quiero. No puedes subir de peso y yo me voy a subir de peso porque mi cuerpo lo necesita. O sea, y se vuelve muy difícil. Por eso para la gente con un TCA es tan difícil sanar, porque es recupérate, pero no tanto porque no te puedes subir tanto de peso. Y sobre todo la gente con un TCA que tiene sobrepeso, pues ya imagínate, o sea, si ya la gente que no tiene sobrepeso le cuesta subir de peso, alguien con sobrepeso que tenga que subir aún más de peso, pues la sociedad más la acribilla. Entonces siento que recuperarse también viene de tener unos recursos muy fuertes de cómo yo logro poner esa barrera entre lo que me dice la gente y lo que yo sé que a mí me conviene. Porque es muy difícil poner ese límite. Es muy difícil. Yo Es muy ahorita difícil. estoy en un proceso con una psicóloga especializada en trastornos alimenticios, slash nutricionista, o sea, Ajá. como que lo tiene todo. Y yo me senté con ella y hablamos de pesos, de números, y ella me dijo, hasta acá.
O sea, yo le dije, a mí me encantaría llegar a este peso, y me miró y me dijo, no. No, O sea, como no no hay va a chance, pasar. porque ya te ves enferma. Yo no quiero una persona enferma, quiero una persona saludable. Y eso es como el discurso que yo me digo todos los días. Yo quiero estar saludable, lo que tú dices, levantarme con energía, estar feliz, sentirme, como cómoda con mi cuerpo, y ese es el proceso en el que uno va todos los días, porque para mí el TCA era como una voz en mi mente que me secuestraba, Es horrible. que me Es secuestra horrible. todavía de vez en cuando, solo que ya tenemos un diálogo, podemos Sí. hablarlo, ya nos llevamos Uno aprende a mejor. decirle como, mira, compañera, no Sí, aparezcas en este exacto, momento, no te quiero, exacto. Se lárgate un vuelve como ratico. una amiga que no Ujú. siempre quiero recibir, pero Exacto. está ahí. Pero es que antes yo sentía que era un secuestro, Ujú. ¿sí? Y tú cuentas en tus redes y en tu podcast tu historia, pero sí quisiera preguntarte cómo fue tu situación, cómo fue vivir con un TCA para ti. Yo creo que para mí fue muy difícil, o sea, realmente yo lo hablo mucho en redes el tema, pero cuando yo me acuerdo mucho del tema, a mí todavía me da duro, o sea, yo por eso en el podcast decía que me costó mucho y lo pensé mucho porque yo lo cuento por partes y me va bien, pero si yo me siento a pensar en muchas cosas que yo viví, todavía me afecta mucho porque, pues para mí la vida nunca fue una vida donde yo conociera lo que es querer mi cuerpo, ¿sí? O sea, yo desde muy chiquita aprendí que yo no estaba bien, ¿sí? Que algo en mí no estaba bien. Entonces, cuando yo desarrollé el TCA, que es esa voz en la cabeza, a mí lo primero que me pasó cuando yo lo desarrollé, me acuerdo que todo el mundo me empezó a decir que yo estaba muy linda. ¿Mm? O por ejemplo, mi mamá me decía que ahora sí quería salir conmigo a la calle porque ya estaba flaca. Antes no. Entonces, como que para mí fue muy difícil aceptar que yo tenía un trastorno porque es como es el único momento en mi vida donde yo he sentido que la gente me quiere. Sí, o sea, porque yo toda la vida sentí que a mí nadie me quería, realmente, y a mí la gente, pues en mi familia y eso, aunque sí me quieren, como que siempre me recordaron que hasta que yo no bajara de peso, no me iban a querer tanto. Entonces, cuando yo lo empecé a vivir, me acuerdo que fue en el 2011 que yo empecé y obviamente para mí esos primeros meses fueron muy, entre comillas, buenos porque yo bajé de peso y la gente me empezó a decir que me veía muy bien, que qué estaba haciendo, que qué emoción, que por fin, no sé qué, un montón. Y cuando a mí en enero me dicen, tienes un trastorno de alimentación, te tienes que recuperar, lo primero que yo pensé fue, Dios, o sea, voy a volver a ese cuerpo donde me hicieron bullying, voy a volver a ese cuerpo donde todo el mundo me criticó. Y fueron muchos años precisamente porque para mí era un sube y baja entre quiero estar bien, pero estar bien significa estar en un cuerpo donde me van a volver a rechazar, donde me van a volver a criticar. Y es lo que tú dices, es una voz en la cabeza que te consume la existencia. O sea, yo me acuerdo que yo había noches que yo le decía a mi hermana como es que no se calla, no se calla y no me deja y no me deja y no me deja. Y la gente que no lo ha vivido nunca lo va a poder entender. O Mm. sea, que yo creo que por eso es tan importante que la gente que lo ha vivido también hable de estos temas, porque es que cuando tú no lo vives, es muy fácil decirle a la otra persona, ay, pero solo es comida, no te va a comer a ti, es como, no, tal vez la comida no va a salir y el arroz no va a salir con un cuchillo a matarme, pero en mi cabeza hay muchas más cosas que eso, entonces para mí vivir un TCA fue, yo creo que ha sido la experiencia más dura de toda mi vida, porque no fue solo vivir el TCA, sino que como yo les contaba en mi podcast, para mí vivir mi TCA fue vivir mi TCA con el TCA de mi prima al tiempo, Ujú. entonces eran mi lucha mental contra la de ella, las dos juntas intentando salir adelante. Y eso para mí creo que fue muy duro. Y además yo estoy en un colegio femenino, entonces obviamente era la presión aún más por el físico en esa edad. O sea, como que siento que fueron muchas cosas que se juntaron. Y algo que me pasó a mí en mi proceso fue que yo duré mucho tiempo en decidir recuperarme realmente, ¿sí? Mm. Yo al principio estaba como entre, sí quiero, pero, ay, déjamelo quieto. Hasta que yo un día dije, esta no es la vida que yo quiero. O sea, estoy cansada, yo no puedo salir tranquila, me perdí un montón de cosas, salir con mis amigas se volvió una pesadilla, yo las trataba mal todo el día, yo lloraba todos los días, yo solo pensaba en que me quería morir y dije, yo no, o sea, esto no es vida, o sea, tengo 18 años y lo único que pienso todos los días es cuándo será el día en el que no me despierte, ¿sí? O sea, eso no tendría por qué ser así. Y ahí yo dije, yo necesito sanar. Y cuando yo tomé la decisión fue que de verdad yo le dije a Sandra, que era mi psicóloga, le dije, yo quiero salir de esto, ayúdame a salir de esto. Y ella me dijo, bueno, pero te va a tocar hacer muchos cambios en tu vida. Y yo ahí decidí y lo empecé a hacer y llorando y sufriendo y salí adelante, pero fueron años muy, muy difíciles porque es que además es un trastorno muy solitario porque la gente te juzga libremente, o sea, cuando tú te empiezas a recuperar un poquito y ganas peso, la gente dice, ay, ya se curó, bueno, ya, dejó la bobada. Como, no, que yo esté mejor físicamente no quiere decir que yo esté mejor mentalmente. Entonces era un vaivén en el yo me mejoro físicamente, pero ya nadie me cree que tengo un trastorno, entonces vuelvo a desmejorar para que me crean, pero entonces mejor también mentalmente y físicamente, entonces se vuelve un vaivén. Entonces para mí realmente fue una lucha muy difícil
Y lo que tú dices, siento que al final del día yo hoy estoy en un punto muy distinto, pero si es, o sea, si es una cosa en la cabeza que por momentos uno dice, yo ya ni sé quién soy porque solo pienso en esto todo el día. De acuerdo. Yo digo que es como la vocecita entra en remisión. Sí, Que hay veces que se calla y te dejan pasar un ratico, sí, pero vuelve. claro, Y yo creo que eso es vivir para mí con un TCA. O sea, yo ahorita estoy en un buen punto, me cómoda con mi cuerpo, estoy bien con la comida, la alimentación, pero a veces aparece. Y aparece ahí. ¿Sabes cuándo me pasa a mí? O sea, hablemos de eso, hablemos de detonantes y triggers, que me parece súper interesante. Yo tengo 3 hermanas, somos 4. Y yo soy la más diferente, en todo sentido. Y yo creo que yo no me comparo con mis amigas ya en este punto, porque pues entiendo que somos personas diferentes, pero hay una vocecita en mi cabeza que me dice, tus hermanas son de tu ADN, o sea, ¿sabes cómo sí, son? Vienen del mismo papá y de la misma mamá, ustedes deberían ser todas iguales ajá, y ellas son mucho más flacas que yo. Sí, ellas podían compartir jeans con mi mamá y yo no. ujú, Y para mí viajar con ellas a tierra caliente es un martirio. claro, Sí, pues ya no, ya cada vez es más fácil, pero ponle que hubo un año en el que todas tenían novio y nos fuimos como a una finca con todos los novios y yo decía, me da como mamera ir. Ay, Angie, pero no está grave, yo sé que eres la única soltera. Y yo decía, si supieran que es porque no quiero verlas en claro, bikini. sí, no O es sea, por el sí, novio, yo ¿sabes? decía, O sea, sí, digamos que es por eso, digamos que es porque todas tienen novio menos yo, pero era porque yo decía, no me quiero poner un bikini con ellas. claro, claro, y yo creo que los detonantes, yo siempre le explico a la gente que cuando la voz del TCA vuelve es porque hay algo en la vida que está pasando que uno no sabe enfrentar. De Entonces acuerdo. creo que sanar de un TCA y vivir con un TCA es aprender a reconocer y decir, ok, ¿qué está pasando en mi vida para que esta cosa vuelva a aparecer? Porque al final el TCA es un mecanismo de defensa. Entonces, cuando aparece y uno ya sabe y dice, ok, de repente apareció porque, no sé, me dejó mi novio, porque se me murió alguien, porque me fui del país, y uno ya sabe y dice, es por eso, es mucho más fácil uno decirle a la voz, cállate un ratico porque es que esa no es el problema, o sea, mi cuerpo no es el problema, De el problema es que acuerdo. no estoy pudiendo procesar esta otra situación, pero al principio es muy difícil porque como los TCA son evitativos, pues la mayoría de gente que los hemos padecido, pues tenemos personalidades que nos cuesta enfrentar ese tipo de emociones no tan chéveres. Entonces, entre comillas, se vuelve más fácil pensar en el cuerpo que pensar en que, no sé, se me murió alguien y no puedo hacer nada al respecto, sino pasar el duelo. Entonces, creo que para mí, yo he aprendido a reconocer eso. Cuando aparece, yo digo, ok, más allá de que mi cabeza me diga que tengo que bajar de peso, no, yo digo, ok, ¿qué es lo que realmente me está pasando? O sea, ¿qué es lo que realmente tengo que trabajar? ¿Qué es lo que realmente tengo que sanar? Porque si yo le hago caso a la voz del TCA, no estoy resolviendo el problema real, o sea, al final estoy evitando pensar en algo que sí me causa mucho dolor y entonces tengo el TCA y lo otro, entonces se me vuelve un montón de cosas ahí sin resolver, entonces creo que los triggers y los detonantes, cuando tú los aprendes a identificar, eso se vuelve un as bajo la manga, poder decir, pausa, sí, la voz está volviendo, pero ¿por qué? ¿De dónde viene? Es que tienes toda la razón. Últimamente yo he identificado eso. Es cuando la voz vuelve y yo, pues yo lo que tuve también fue bulimia con Ujú. atracones. Eh, y cuando me dan ganas de vomitar o tengo ese instinto de querer vomitar, yo sé que tiene que ver algo como con algo más profundo que mi cuerpo Claro. y me siento y hablo con una amiga y le digo como, algo me está pasando. Ajá. No sé en qué área de mi vida, pero algo me está pasando por lo que tú dices. Termina siendo un mecanismo de defensa. Por eso yo digo Claro. que se trata de hablar con el TCA y cómo tratarla como una amiga, porque no es que sea mala, claro, tiene unas consecuencias terribles y abismales para nuestra salud física y mental, pero nos está advirtiendo de algo. Claro, y nos quiere proteger, o sea, como que yo le puse un nombre a mi TCA, se llama la Camimala, Ujú. porque en un momento yo sentía que era alguien muy malo que me daba órdenes y no me dejaba en paz. Y yo hoy en día a veces le hablo, ¿sabes? Como que yo a veces la gente si me viera pensaría que estoy loca, pero yo me siento en Por mi dos, casa, o sea, tranquila, te si entiendo. mi casa tuviera cámara, yo creo que la gente diría, Dios, internate mañana, ¿sabes? Pero yo me siento en el sofá, en mi sofá sola, y yo me imagino que está ahí al frente, y yo le digo, ok, ¿qué quieres de mí? O sea, ¿por qué estás otra vez acá? O sea, ¿qué buscas? O sea, y como que entenderla es entenderse también a uno mismo y decir, mira, me duele esto, me duele esto, me duele esto, ¿sabes? Como que me han dolido tantas cosas en la vida que eso lo que quiere es protegerme. Sí, pero entonces yo, cuando uno ya se empieza a sanar, uno entiende que uno tiene la posibilidad de hacerle caso o simplemente decirle gracias por intentar protegerme, pero yo quiero usar otros recursos más sanos. De acuerdo. ¿Sí? Y yo siento que esa es la forma de sanar de esto, es decirle, entiendo para lo que estás, pero ya no te necesito, porque yo ya quiero aprender otras cosas diferentes para yo misma aprender a procesar esto que me está pasando, porque mientras usemos el TCA, pues siempre va a estar ahí, siempre va a estar ahí. Pero cuando yo lo hago a un lado y miro qué otros recursos puedo implementar, ¿m? O sea, si yo tengo un problema, no sé, en el trabajo, pues dejar de comer no me lo va a resolver. Entonces, como que sí, gracias por querer aparecer, pero
prefiero hablar con la persona con la que tengo el problema, prefiero llorar si tengo que llorar, prefiero cambiar de trabajo, lo que sea, pero ¿por qué voy a dejar de comer? Entonces, cuando yo entiendo que eso no me va a ayudar a mí a resolver mi problema, también eso me ayuda a mí a empezar a sanar un poco más. Lo que pasa es que llegar a ese punto pues requiere mucha terapia. O sea, yo hice 8 años y medio de terapia en TCA, pues, ¿sabes? O sea, 15 años en terapia, sí. exactamente, O sea, es como 15. que uno dice, Dios, ¿sabes? Si está hoy en día yo estoy en terapia y requiere mucho conocimiento personal porque pues es lo primero que uno se le ocurre, ¿sabes? Como que es un impulso que uno dice, ya no sé qué más hacer, pero cuando yo aprendo y aprendo de mí y decir, ok, mi cuerpo no tiene la culpa del dolor que me causan los demás, ¿sabes? Porque es que uno se desquita con uno mismo, como si... Se castiga. Exacto, es como, ¿por qué matarme de hambre o los atracones o lo que sea que aparezca realmente me va a resolver el problema? Si es que el problema nunca fue mi cuerpo, el problema es que me sentí rechazada por otros, el problema es que alguien me hizo daño a alguien, el problema es que me siento, no sé, me siento insuficiente, pero no es mi cuerpo. Entonces cuando yo separo el cuerpo de lo que realmente me pasa, yo puedo entender que mi cuerpo es mi aliado. Y yo hoy en día lo veo así, digo, ok, sí, tal vez en mi cabeza hay muchos traumas con respecto al rechazo físico que yo sufrí toda mi vida, pero es que mi cuerpo me va a acompañar toda la vida y yo tengo la opción de maltratarlo el resto de mi vida o usarlo como mi aliado para ver cómo podemos ayudarnos de otras maneras. Entonces yo creo que sanar del TCA también es ir viendo cómo vuelvo eso que parece mi mayor enemigo, que es lo que veo en el espejo, algo que en realidad me está acompañando. Yo le digo mucho a mis pacientes y a mis amigas, como yo no creo tanto en esa cosa de amate todos los días y di creencias positivas al espejo. No, porque es que eso Tu es cerebro no te irreal. cree, no, y tu No, cerebro no te tu cree. cerebro te dice como, ajá, Exacto, siguiente. sí, 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 o sea, yo no, si yo me siento obesa y yo me miro al espejo y digo, obvio no, estás divina, mi cerebro es como, obvio sí, es no, como, no amiga, te ya creo, cállate, de ¿sabes? acuerdo, Madura. 100%. Entonces yo digo, eso no funciona, o sea, eso que ahora vamos en redes de párate y di que eres hermosa, no, eso no sirve de nada. Entonces yo lo que digo es, no, vamos a neutralizar el diálogo, o sea, yo me paro y en lugar de decir, me veo hermosa porque no es real y mi cabeza no lo va a creer, es, pues mi cuerpo me está funcionando perfectamente para mi vida. Y esa es la compasión. Y ahí es donde está el cambio, porque ya yo me veo al espejo y yo no me acribillo, puede que no me ame, pero digo, me está funcionando para acompañarme en lo que yo quiero lograr. Y la vida que yo quiero construir vale mucho más que ver en el espejo algo que me, entre comillas, guste, porque eso no es real, nunca va a ser suficiente, pero es como, yo quiero llegar a los 80 y decir, qué chévere, qué buena vida tuve, y no pensar en, qué triste que solo hice dietas. Entonces creo que cuando uno encuentra esa neutralidad corporal de entender que el cuerpo es el cuerpo y yo lo cuido y lo respeto y lo valoro por lo que me acompaña a hacer en la vida, pero no es mi motivo de vida, porque en el TCA el cuerpo se vuelve tu motivo de vivir, o sea, y la gente empieza, para cuando baje de peso voy a comprar esto, cuando baje de peso voy a viajar, No, es y terrible. es como, no, porque eso nunca va a llegar, porque Exacto. entonces cuando bajes de peso vas a querer bajar más peso. Nunca es suficiente. No, Nunca es nunca es suficiente. suficiente. Entonces como cuando uno se da cuenta que cuando eso pase, eso no es real, uno también puede decir, no, lo voy a hacer en este cuerpo, porque es que este cuerpo también me puede permitir hacer esas cosas. Y uno ahí se abre a decir, oye, ¿sabes qué? Sí, mira, mi cabeza me decía que cuando bajara de peso iba a poder salir de fiesta, salí de fiesta y me la pasé muy bien. Y no tuve que bajar de peso. Entonces yo siempre le digo a mis pacientes y a mis amigas, sí, puede que en otro cuerpo tal vez uno se sienta más cómodo, pero tal vez eso nunca pase. De acuerdo. Entonces, ¿yo por qué me voy a aferrar a una idea que no sé qué va a pasar si en el presente tengo un cuerpo con el que sí sé que puedo hacer muchas cosas? Entonces, uno se pierde la vida y pasan años. Yo conozco gente que me dice, llevo 10 años posponiendo tal cosa porque es que cuando baje de peso, 10 años, o sea, 10 años, o sea, en 10 años hubieras podido hacer eso al 500% a la máxima y no lo estás haciendo por un cuerpo, que además es un cuerpo que nadie va a recordar, o sea, tú te mueres, yo me muero y nadie va a decir en nuestro funeral, qué triste que no era más flaca, nadie, la gente va a recordar, qué chévere que pasó tiempo conmigo, qué buena persona era, qué bien que viajamos juntos, o sea, que también se vuelva la vida una vida con propósito y no solo con un físico ideal. Mira que mi voz se llama La Otra. ¿Así? La mía se llama la Camimala. Sí. Yo le digo La Otra. Y me pasa igual, yo me veo al espejo y es como, no se trata de decirme que estoy divina si no es cierto y no me siento así, pero es como, ok, esto es lo que está pasando, así me estoy sintiendo, esto es lo que estoy pensando, ¿qué vamos a hacer con esto? Exacto. Adelante. Exactamente. La Camimala la aprendí a coger cariño, ¿sabes? Porque yo al principio la odiaba. Son yo nuestros decía, amigos, claro, obvio. yo decía, lárgate, pero además es una amistad distinta, porque yo le decía, yo en un punto le decía a mis amigas que era mi amiga porque yo le hacía caso con respecto a las conductas del Claro, TCA, ahí es pero yo diferente. transformé la amistad, o sea, yo dije, ok, no, porque eso no es una amiga, o sea, eso es una enemiga, ¿sabes? Una amiga tóxica. Entonces yo
la transformé y le dijo, ¿sabes qué? Sí, en un momento fuiste mi amiga tóxica, pero ahora o aprendemos a coexistir en la cabeza o nos vamos a matar. Esto va a Sí, o ser sea, una sí, o sea, tercera guerra sí, o sea, mundial, nos vamos a sí. matar las dos y vamos a terminar las dos en un muy mal lugar. Entonces, yo la siento muchas veces y yo le digo, mira, vas a relajarte, cálmate un ratico y hablemos, ¿sí? Porque es que cuando se altera mucho y uno realmente todavía no sabe manejarla, uno se desespera, porque es como una cosa ahí que no te deja y no te deja. Entonces yo he aprendido a tratarla como una amiga, pero desde que le enseñé que su forma de amistad no puede ser mediante las conductas del TCA. O sea, Claro. que ya entendí que está en mi vida, que ya entendí que me quiere proteger, que ya entendí, listo, pero no así. Sí, entonces yo siempre le digo, ok, gracias, pero así no. O sea, si vuelves a esta, chao y no te quiero. Es muy curioso, llegó gracias, pero no gracias. Exactamente, Sí, tal porque cual. yo digo, y yo uso esta metáfora mucho con mis pacientes y es como, todos tenemos amigos. Y estoy segura que en algún momento de tu vida has tenido un amigo que te da un consejo que te parece pésimo. Exactamente, Esta voz es un amigo que te está dando un consejo que no tienes que seguir. exactamente. Se puede escuchar y se va a decir gracias y yo le digo gracias porque yo sé que me quieres cuidar. Ujú. Solo que no gracias porque esa no es la manera en la que lo vamos a hacer. Entonces la escucho, la valido, le agradezco y tomo otra decisión. Claro, y que cuando tú ya la ves, porque es que yo creo que cuando empieza el TCA uno ve esa voz como alguien gigante Uy, es que no te grandísima. deja, o sea, que Sí, uno pues lo dice, que te decía, secuestro, sí, secuestro es un absoluto. secuestro mental y uno dice, Dios, y uno se siente chiquitico y uno dice, Dios, yo cómo no le voy a hacer caso a esta cosa, pero cuando tú vas sanando, se va volviendo más a tu nivel, ¿no? Entonces ya la puedes mirar a los ojos y decirle como, vamos a conversar. Sí. ¿Mm? Pero para eso se requiere un proceso profesional, que es algo que la gente no entiende, porque la gente cree que sanar del TCA Es dejar, es comer bien, entre y es, comillas. y es cuando yo baje de peso me va a sanar. Es como, no. Ujú. Y creo que ahí está el punto. Y es sanar del TCA es un poco renunciar a esa idea de cuerpo ideal. De acuerdo. Porque es que mientras tú sigas anhelando un cuerpo toda tu vida, pues va a ser muy difícil sanar porque es que sanar implica libertad con la comida. Entonces, independientemente de cuál sea la libertad con la comida para cada persona, el cuerpo va a cambiar, ¿sí? O sea, si yo el cuerpo que tengo hoy en día lo tengo a partir de restricciones y el día de mañana me dejo de restringir, evidentemente va a cambiar. Entonces, hasta que uno no hace las paces con la idea de que mi cuerpo ideal no es, ¿sí?, el cuerpo real que yo puedo tener, obviamente eso va a costar un montón de trabajo sanarlo, porque mucha gente me escribe y me dice, todo el mundo, yo quiero sanar, pero no quiero subir de peso. Yo quiero sanar, pero no quiero subir más de peso. Yo quiero sanar, pero quiero bajar de peso. Es como, el peso tiene que pasar a un segundo plano cuando yo estoy enfocada en sanar el TCA. Porque es que no se puede perder peso y sanar al tiempo, porque es que no son compatibles. Entonces creo que el proceso de sanar el TCA y de vivir con un TCA es entender eso. Es decir, ok, sí, que, o sea, me gustaría o mi cabeza me dice que anhelaríamos ese cuerpo, pero yo he entendido con el tiempo que ese no es el cuerpo que yo nací para tener, que ese no es el cuerpo que me va a ayudar a vivir la vida que yo quiero, que, o sea, construir objetivos más grandes que un cuerpo, ¿sí? Y eso no quiere decir que el cuerpo no sea por ahí un ruidito de vez en cuando que uno tiene, pero cuando yo tengo una vida que vale mucho más que un cuerpo, ¿sí? Cuando yo, por ejemplo, ahorita que tengo una vida donde yo amo mi trabajo, viajo, salgo con mis amigas, como que yo pienso en eso y digo, entre eso, o volver a donde estaba deprimida, donde, pues mira, si no me gusta lo que veo en el espejo es lo menos relevante en esta vida. O sea, prefiero seguir viajando, seguir saliendo, seguir trabajando. Entonces, cuando yo construyo una vida con propósito, que eso es lo que muchas veces pasa, es que la gente no sabe qué propósito hay más allá que bajar de peso porque lleva muchos años en ese propósito. ¿Mm? Y como todo lo que tiene en la vida es ligado a perder peso, entonces como que cuando ya suelto la idea es como, no sé quién soy sin esto. Eso te iba a decir. Como para mí fue muy difícil saber quién era yo sin mi trastorno alimenticio. Es muy difícil. Es como, ¿y ahora qué? Porque al final del día sí aportaba y se ayudaba en ciertas cosas. O sea, me ayudaba al perfeccionismo, a un extremo obviamente tóxico, pero me ayudaba a tener un régimen, me ayudaba a tener una rutina, me ayudaba a controlar, entre comillas, lo que comía. Entonces, soltar eso es lo que tú dices y tener una libertad en eso era muy confuso. Porque además uno no sabe en qué pensar. A mí me pasaba que yo Mm. decía como, lo suelto y en qué pienso. O sea, ¿En qué va a como, gastar el otro sí, 80% del literal, es tiempo? como, si el 80% de mi casa se basa en esto, Sí. ¿con qué lo lleno? O sea, ¿en qué ¿Y pienso? ahora qué voy a hacer? Literal, es como, tengo más hobbies, ¿no? O sea, es como que no, porque no se queda sin muchas, porque todo lo basas en el TCA. Quiero que sepas que ahora tengo un hobby nuevo. Dije, tengo Exacto, tanto tiempo que ahora tengo un exactamente. hobby nuevo. Literal, o sea, es como cuando uno deja el TCA, es como, wow, ahora puedo pensar en qué quiero aprender nuevo. O sea, Y es me como que, rinde el tiempo en el día. Ahora, literal. yo últimamente digo, tengo tantas horas en el día, es impresionante. Y como que uno dice, oye, wow, mi cabeza tiene muchas más cosas. Mucho, es impresionante, sí. Entonces, como que dejar ir esa identidad es muy difícil, además, porque muchas veces la misma sociedad refuerza eso. O sea, yo en mi podcast les contaba que yo tuve anorexia, después ortorexia. Y
para mí la ortorexia fue muy difícil de dejarla. No sé si más que la anorexia, pero más que todo porque yo, o sea, la gente también me empezó a construir una identidad en torno a la vida fit. Entonces, Ya. todo el Pero mundo... cuéntame, ¿qué es ortorexia? La ortorexia es un trastorno de alimentación muy nuevo, pero es muy común y es la obsesión con la vida saludable. Ya, ¿Sabes? listo. Entonces, es el Sí. fitness obsesivo de tengo que comer saludable 100%, todo tiene que ser sano, todo tiene que ser preparado Claro, orgánicamente. y eso creo que además es todavía más aceptado Es que socialmente, es y porque la anorexia es reforzado. el tema de dejar de comer Claro, y pues entonces la ortorexia es como si la gente me ve comiendo ensalada y si me ve haciendo ejercicio y se me ve viviendo la vida exactamente. entre comillas fit, pues ¿quién me va a criticar? ¿O quién va a Exactamente. Y pensar que todo el estoy mundo dice, enferma? oye, eres súper fit. Ya, Entonces, a mí me ya. pasó eso. Y es que yo ya no estaba en la anorexia, entonces ya la gente me veía comer. Entonces ya la gente decía como, "Ah, bueno, ya". Pero yo estaba en la ortorexia y la gente empezó también a verme como la que sabe mucho de nutrición, la que me puede decir qué dieta hacer, la que me va a ayudar a perder peso. Y ellos no saben que solo estaban reforzando cada vez más mi trastorno. Entonces, para mí se volvió que era mi identidad, pero eso también era yo para el resto. Entonces era como, llama a Cami porque es que ella es la que sabe cómo preparar una ensalada. Llama a Cami porque ella te dice cuántas calorías comen en el día. Pero entonces era como, si yo dejo esto ir, yo también quién soy para la gente, ¿sabes? Porque Porque entonces, ya tengo una identidad claro, que me da pertenencia en un a, ese, grupo. a esa, sí, como esa nueva comunidad, por así Exactamente. Y es decirlo. como, en mi familia se volvió muy así. O sea, a mí me costó mucho porque yo me acuerdo que en un punto mis tías me llamaban y me preguntaban, Cami, ¿compró esta pasta o esta pasta? Me mandaban foto de la tabla nutricional y me decían cuál es mejor, cuál tiene más ingredientes. Eso te Y alimentaba obviamente eso yo era totalmente como, guau, o a sea, la yo me Cami sentía mala. pues ya la reina de las reinas porque yo decía, yo lo sé todo. Hasta que yo empecé a recuperarme, yo les tuve que decir como, Dejen de hacer no. eso. Y para mí se volvió construir una identidad sin eso, porque era como, ahora de qué les hablo, porque es que Mm. antes les hablaba de nutrición fit, entre comillas, pero ahora de qué hablamos. Sí, o sea, no tengo de qué hablarte y para mí era muy difícil porque yo llevaba tantos años en un trastorno que yo no sabía de qué hablarle a la gente. O sea, Claro. estábamos acá las dos sentadas y tú me decías, Cami, ¿qué me cuentas? Y yo, desayuné esta mañana. O sea, es como que para Sí. mí el único tema de conversación era ese y es como me tocó construir temas de conversación, ¿sabes? Entonces me tocó empezar a salir más a experiencias, No, probar hobbies, como, conocerte más, porque estoy claro, segura que dentro de ti habían muchos otros temas, cien. pero no les habías dado como espacio ni Claro, luz. entonces yo tuve que empezar a esforzarme por decir, ok, voy a salir, voy a explorar qué música me gusta, qué hobbies me gusta el arte, me gusta cantar, me gusta salir, qué me gusta hacer. Y cuando eso empezó a pasar fue que yo empecé a poder tener un rol como yo en la sociedad y no como esa ortorexia o esa anorexia que yo fui por muchos años. Entonces creo que eso también es difícil porque es mucho más fácil quedarte en el trastorno porque ya construyes una identidad, una personalidad, un rol y que muchas veces las familias consienten la enfermedad sin darse cuenta. Entonces me pasa mucho que llega la niña con un trastorno de alimentación o con atracones, por ejemplo, y los papás son como si es que ella nos dice que no le compremos nada de paquetes, entonces en la casa están prohibidos. Y es como, no, pésimo, porque entonces, ¿qué estás haciendo? Restringiéndola Reforzándolos más, más. ¿sabes? Entonces más atracones va a tener. O entonces, como no, es que ella dice que ella no viaja si nos le llevamos al viaje, o si no la llevamos a un hotel donde haya gimnasio. Entonces siempre vemos que el gimnasio esté presente en el hotel. Es como, no, pésimo, pero la familia no lo hace de mala intención, Sí, los simplemente es está como, tratando de claro, es como, ayudar. como sé que eso te va a traer calma, dale, pero es como, ¿qué tipo de calma? Porque De es que le acuerdo. trae calma al trastorno y eso es peor. Es que mira que a mí algo que me pasó, pues también te pasó que escuché que tu hermana fue como tu ángel, me Sí, sí, pasó sí. igual, mi hermana chiquita fue la que se dio cuenta que yo estaba vomitando y le contó a mis papás. La respuesta de mi mamá sí fue llevarme al psicólogo, así fue que empecé a ir, pero la respuesta de mi papá desde su desconocimiento fue, vea María Angélica, cuando yo me entere que usted volvió a vomitar, está castigada, Ujú. porque era su forma de Claro, restringirme ese claro. comportamiento. Entonces yo por miedo no quería, pues dije, no, pues no quiero que me castiguen, pero entonces lo hacía más en secreto, más en silencio, Ujú. porque pues no significa que pues fuera a parar. Y esto que tú dices, una conversación muy difícil que he tenido que tener con mis amigas es que, por ejemplo, yo no sabía que esto era un detonante en mí, pero que me digan flaca, Ajá. ¿sí? Entonces estuve en el cumpleaños de un amigo y había una persona que no me conocía y pues como me dijo, oye, flaca, ven para acá. Y yo era como, yo, porque creo que a mí ¿A nunca nadie mí? me había Sí. puesto como ese apodo. Y me dijo, flaca todo el día y eso inconscientemente me dio un permiso para comer Exactamente. todo el día. Entonces me tocó sentarme con mis amigas y decirles, vean, yo sé que además estoy en este proceso que te comentaba por los ovarios poliquísticos, yo sé que me he bajado de peso, necesito que no me digan flaca porque eso está detonando en mi conducta de la conducta Exactamente. del trastorno. Claro, y que yo creo que también es que esos detonantes, y la gente muchas veces no se da cuenta, o sea, No, porque es un halago decirles a otra claro. persona, es como, ¿cómo a Navia no le va a gustar que le diga que está flaca? Exactamente, entonces como
como que por eso también es importante no comentar sobre el cuerpo de otras Ay, por personas, favor, porque no es lo como, hagamos, por como, favor. no sé, o sea, para ti puede ser algo positivo, pero a la otra persona la puede hundir un montón. Entonces yo sí creo que reconocer esos detonantes es muy importante, pero también poner límites, Ujú. sobre todo con la familia, porque en Para las mí es lo más familias está difícil. muy normalizado hablar de cuerpos, que te comenten, que te digan sobre tu proceso. A mí me pasaba mucho que me decían, ay, pero es una bobada, tú todo lo has tenido en la vida, ¿qué te faltó? Eso es por capricho. O sabes también que pasa mucho que las familias se sientan a comentar del cuerpo de otras personas como en Claro, chisme. Si viste que lo que subía Pepita de se puso para peso. el matrimonio, no es quien Ujú. cita, que lo gorda que se veía, no hablemos del cuerpo de nadie. No hablemos Claro, del cuerpo de nadie. tal cual, y que se vuelve un tema súper incómodo porque entonces tú estás sentada comiendo tranquilo y llega alguien y te dice, ay, ¿te vas a comer todo eso? Uf, ¿Te lo quieres comer tú o qué? O sea, ¿qué, sí. qué te afecta lo que yo esté comiendo? Entonces yo creo que poner límites es difícil, sobre todo con las generaciones de arriba, Ujú. porque lo toman siempre por el lado negativo. Entonces Personal, se se lo sienten toman súper atacados y es personal. como, pero es que porque eres tan mal agradecida, mal educada, yo te lo digo por tu bien. Y es como, es que no, no importa porque me lo digas, no quiero que me lo digas. O sea, Ujú. es que en tu cabeza esté bien, pero ese límite es muy difícil porque cuando yo empiezo a poner límites con estos temas de la comida y el cuerpo, la gente siempre siente el derecho de seguirlo haciendo y pasarte por encima una y otra vez. Entonces, creo que ayer justo estaba en una reunión con unos amigos y hablábamos de eso y es la necesidad de poner el límite que no tendría por qué ser así. O sea, yo tendría que llegar y decir, no me hablen de eso y la gente, ok, pero no, es como, no me Mira, hablen de eso, pero ¿por qué? Si estás linda, si estás, es como, ¿por qué no quiero? mira, te voy a dar un tip que aprendí sobre poner límites que a mí me ha servido muchísimo. Entonces, mira que ahí lo que me dices es una petición. ¿Por qué? Porque tú Claro, no controlas que la otra persona respete tu límite o no. exactamente. Un límite es decirle a la otra persona tú qué vas a hacer si tu petición no es cumplida. Entonces, por Ujú. ejemplo, si yo te digo, Cami, por favor, no me hables de mi peso, y tú sigues, yo te digo, mira, Cami, te pido el favor que no me hablaras de mi peso. Si me vuelves a hablar de mi peso, yo me voy a ir del cuarto. Ajá, Y ahí la persona, uy, mucho exagera, exagera, no, exagerado, es ¿no? mi límite. Exactamente. Y yo empecé a hacer eso y ya claro, porque para mí el límite es yo qué voy a hacer para protegerme, De ya acuerdo. que yo no puedo controlar lo que tú hagas o De digas. acuerdo. Entonces ese es el tip que les Me puedo dar. encanta. Y es un gran tip porque mira que eso a mí me funcionó mucho con mi familia. O sea, yo en un punto después de una reunión familiar que yo tuve que me detonó mucho, pues que me detonó casi que el trastorno, yo me acuerdo que le dije a mis papás, hasta que ustedes no dejen de comentar de mi cuerpo, yo no voy a volver a una reunión familiar. Y yo no fui a una reunión familiar por 10 años. No fui, no fui. Y a mí la gente me llamaba y me decía, qué grosera, qué te pasa. Y yo, no voy a ir, o sea, no va a pasar. Porque pues obviamente cuando uno sigue dejándose, la gente lo va a seguir haciendo. Entonces yo creo que también esos límites vienen de cómo yo te hago saber que no te lo voy a permitir, ¿sabes? Porque ahí es donde realmente está el cambio, y sobre todo con estos temas como tan sensibles, aunque la gente se moleste, porque la gente dice, ay, tan sensible, ay, pues sabes que sí, sí soy muy sensible, pero es que conmigo esos temas no se tocan. Y si lo quieres tocar, mira, lejos de mí, o sea, con otra persona, ojalá no, pero con otra persona. Yo lo que les digo es, imagínense que son una islita llena de amor. Y para mí un límite es a quién decido bajarle el puente para que entre Exactamente, a su islita de amor. tal cual, Es tal eso. cual. Y que uno puede sacar de esa isla a la gente que Al que quiera se le cuando dé quiera, la gana porque a veces no además. siente que porque es tu amiga, porque es Pepito, porque es... Entonces yo no puedo decirle tanto, ¿sabes? Porque uno cuando tiene un TCA, pues uno es una persona muy complaciente y uno tiene mucho miedo a no ser aceptado. Entonces a uno le da mucho miedo la reacción del otro. Es como, ¿y qué va a pasar si piensa mal de mí? Pero también es saber que si yo estoy con alguien que me quiere y me quiere de verdad, esa persona va a saber respetar mis límites. Si no lo respetas, porque no No hay es un una vínculo persona que tan pueda fuerte estar como en mi vida en este momento. exactamente en No porque este la persona sea momento. mala, No, de pronto porque la persona no tiene las herramientas para estar en mi vida. Y eso también exactamente. está Y eso bien. también está bien. Y también está bien no poder decir, esta persona, yo la quiero mucho, tiene un lugar en mi corazón, pero en este momento no me funciona mi proceso, ¿sí? Porque es que en el proceso de sanar el trastorno de alimentación, uff, tú lo sabes, pero es demasiado difícil, o sea, es un infierno en vida porque uno está luchando contra la cabeza y uno necesita gente que le aporte, gente que te ayude, no gente que te hunda y te hunda más. Cami, tú no solo estás luchando contra tu cabeza, estás luchando contra tu familia, estás luchando contra las redes sociales, porque cuando Exacto, la gente me dice que detona un TCA, claro, hay una parte genética, sí, desde lo que es la teoría de diátesis estrés, se exactamente. llama que tú heredas una predisposición Ajá, y ya si pasa algo en tu ambiente te lo puede activar. exacto. Pero miren todo lo que pasó en nuestro ambiente. Ujú. O sea, tenemos familia, tenemos amigos, tenemos, yo no sé, hace poco me repetí Rebelde porque yo me lo vi de Amo chiquita Rebelde. y yo amaba Rebelde, pero me lo empecé a ver otra vez y yo,
uf, esto era fuerte ver a los 13, 14 años. 100%. Que además, aunque es una serie que nos marcó y yo lo amo con todo mi corazón, Sí, soy fan a morir de Rebelde, tengo un tatuaje sí, de sí, ellos, o los sea, como amo. que una cosa no quita la Pero otra, exactamente, pero hay que aceptar. pero hay que aceptar que eran series muy tóxicas, o sea, como Demasiado. que en general, o sea, era como la connotación del cuerpo, la forma en la que hablaban del cuerpo, los estereotipos que a uno le vendían, o sea, yo me acuerdo que uno de los traumas más grandes que yo tengo tiene que ver con Rebelde, pero no con ver la serie, sino porque yo amaba RBD con todo mi corazón y Yo yo también. siempre quise ser Roberta, o sea, Roberta por siempre. Mía, gracias. Sí, Sí, pero sigamos. por siempre y para siempre. Entonces, yo fui una vez a un día en mi colegio donde nos podemos ir de particular y yo me llevé una camiseta de RBD. Y yo súper contenta, yo tenía como 8 años y yo llegué, me acuerdo, al colegio y unas niñas solo me dijeron, ay, ¿te gusta Rebelde? Y yo, sí, me gusta Rebelde. Y me dijeron, ¿quién es tu favorita? Y yo, Roberta. Y me dijeron, Roberta, pero si tú te pareces más a Celina. Y para mí eso fue un shock porque fue como, wow, ¿sabes? Como que siento que también ese tipo de contenido nos daba aval para hablar del cuerpo del otro libremente. ¿Sabes? O sea, como que siento que nadie nos enseñó que eso estaba mal. Entonces, como que uno creció pensando que uno podía ir por la vida criticando el cuerpo de los demás sin ninguna consecuencia, sin pensar en lo que el otro estaba sintiendo. Vean, el hecho de que sea normal no quiere decir que sea correcto. Y hay Exactamente. una frase de Maya Angelou que yo ya he hablado en este podcast que es, la gente puede que no se acuerda que le digas o que le hiciste, pero siempre se va a acordar cómo le hiciste sentir. Mira, Exactamente. estamos hablando, lo que tú dijiste, momentos que duran toda la vida, han pasado 15, 20 años de ciertas situaciones que todavía hablamos con dolor en el pecho. Claro, y que uno no olvida, es que realmente yo siento que uno tiene que cuidar demasiado sus palabras, porque lo que para mí puede ser algo que yo me vaya a mi casa y me acueste a dormir y nunca me acuerde, para la otra persona puede ser el detonante de muchas cosas, ¿sabes? Entonces siento que es tan importante no cuidar la forma en la que le habla a los demás y lo que le dices, como que yo todos los días me levanto y yo me levanto y digo, ok, hoy quiero hablarle a todo el mundo con compasión, con amor, y yo de verdad me pienso lo que le va a decir a la gente 40 veces, porque yo digo, si esto no le va a aportar a la otra persona, ¿para qué se lo voy a decir? Sí, y no con el cuerpo, con todo en la vida. Con O sea, con todo. todo. Y pues yo creo en Dios, entonces yo siempre le digo a Dios que me dé sabiduría para poder hablar de la forma más asertiva posible. Porque realmente yo siento que las palabras tienen demasiado poder y lo que tú le dices a alguien una vez puede marcársele para el resto de la vida en la cabeza y las palabras no se borran. Sí, o sea, al final del día tú vas a morir, tú y yo vamos a morir con ese trauma en la cabeza. De acuerdo, mira que a mí, cuando me botoneaban en el colegio, yo recibí un mensaje de texto en esa época que decía, nadie te quiere porque no te matas, perra gorda, ve y vomita. Yo te puedo redactar, pues como te puedo decir lo que decía, pero lo que más me marcó fue el perra gorda, ve y vomita. Exacto. Más que ve Más y que te vi te matas, matas, ajá. que esto suena súper impactante de decir. Y han pasado, no sé, 20 años probablemente Claro, es desde que ese mensaje de texto y fue un momento que todavía dura toda la vida. claro, y dura toda la vida. A mí también que me decían bullying, a mí me decían todo el tiempo como deberías morirte porque estás muy gorda, pero a mí se me quedó estás muy gorda, ¿sabes? Como que, y siento que son palabras, y yo me acuerdo que hace unos años me encontré a una de las niñas que me hacía bullying. Y fue muy chistoso porque yo siento que la vida a uno lo pone en lugares con gente con la que uno no ha cerrado el ciclo para Sí, que uno lo cierre. de acuerdo. Y fue muy curioso porque fue inesperado, o sea, como que mi hermana estudió veterinaria y ella hizo amigas en la universidad y una de sus amigas me invitó a su cumpleaños y terminó siendo que una de mis bullies era la prima de ella. Dios, Y imagínate. llegamos a la misma casa Ah, sin pucha. saber que la otra iba a estar ahí. Yo me acuerdo Ajá. que yo me senté y yo estaba tranquila porque yo estoy Pero yo tengo una tranquila. pregunta, ¿y ella sabía que te matoneaba? Porque esa es otra, la gente es como, ay, no, pues eran No, no, chistes ella sí inocentes en sabía. el colegio. No, ella sí sabía. Ok, Porque además era un matoneo grave. O sea, a mí me sí. empujaban contra las paredes, Uf, me también me pasó, encerraban. O sea, te yo entiendo. llegaba a la cafetería y estaban esperándome para ver qué me podían decir sobre lo que yo comía, sobre cómo me veía. O sea, me mandaban por Facebook imágenes mías editadas con el cuerpo de una ballena. O sea, era un matoneo grave. Entonces creo que llegó, me acuerdo que yo estaba sentada en la sala y llegó ella y no me podía ni mirar a los ojos. Y le dijo a la mamá de mi amiga como, yo me quiero ir. Y la mamá, y yo ya les había contado, porque yo me había enterado que ellas eran primas, pero yo lo trabajé mucho en terapia, entonces como que para mí era como, pues, Pues sí, dale, sí, ya, la vida siguió, o sea, aceptemos y sí, sigamos. exactamente. Y la mamá le dijo, no, ustedes tienen algo que resolver. Y me acuerdo que ella se sentó, se llama Cristina, se sentó y me dijo, sabes que yo, es que no me da la cara para todo el perdón que yo te tengo que pedir. Y yo le dije como es que yo nunca entendí qué pasó. Entonces como que ella me dijo, yo tampoco. Yo siento que era tan normal que simplemente lo hacíamos sin pensar en las consecuencias que eso iba a tener. Y lo hablamos un rato y ella me pidió perdón y me dijo que de verdad lo sentía mucho, que ellas hablaban mucho del tema y como que en algún momento pensaron en escribirme para pedirme perdón,
pero que no sabían cómo acercarse a decirme que lo que habían hecho estaba mal. Creo que realmente eso que uno hace de chiste termina no siendo tan chistoso para mucha gente después. Los años pasan y uno se queda también con ese sentimiento. O sea, ya hoy en día yo me acuerdo de eso y no me afecta tanto, pero igual yo me quedo con muchas cosas que me dijeron toda Claro. la vida. Entonces creo que uno sí tiene que cuidar mucho lo que dice, porque lo que uno le dice a alguien más, esa persona puede que jamás en la vida se le vaya a olvidar. Solo quiero decir que Sí, pidan perdón, así pasen 5, 10, 15, 20 años, pidan perdón. Yo creo que una disculpa nunca llega tarde, llega cuando debe llegar, de pronto, exacto. porque las personas no tienen las habilidades para hacerlo en el momento, pero algo muy bonito de este proyecto y de este podcast es que mira que me ha pasado que gente que ni siquiera me imagino se ha aproximado a mí a pedirme perdón. Y ha Claro. sido muy bonito. Entonces, qué lindo que nos compartas esta historia porque uno está en disposición de recibir esa disculpa. 100%, o sea, yo con mi prima, fue la que me dijo que ella preferiría morirse a verse como yo, un montón de cosas, yo con ella nunca volví a hablar hasta hace como 2 años que yo decidí escribirle, porque yo sentía que era algo que yo necesitaba cerrar. Ujú. Pero no como, no, yo no le escribí un mensaje como, mira, te odio. No, simplemente le escribí y le dije, te quería contar lo que me pasó en la vida después de ese comentario, porque creo que a veces uno no es consciente de lo que eso afecta. Y ella está viviendo en Canadá, tiene su familia, sus hijos, lo que sea. Entonces me llamó y hablamos súper bien y me dijo, yo lo siento mucho, yo solo repliqué lo que conmigo también hicieron, pero eso no, o sea, no era responsabilidad tuya cargar con mis propios dolores, ¿sabes? Y yo también estaba muy traumatizada con mi cuerpo y yo también tenía o sentía la libertad de hablar del cuerpo del otro, pero no estuvo bien. Y me pidió perdón y me dijo que de verdad ella nunca se imaginó el daño que eso podía causar y ahí me dijo algo muy cierto y lo que yo siempre he creído y es, yo estaba tan herida que no sabía qué hacer con tanto dolor y te herí más a ti. Vean, la frase que yo siempre digo, el dolor se transforma o se transmite. Y este es Exactamente. como el caso clásico. Y eso es impactante y por eso cuando alguien, yo siento que me hace daño, porque puede que la persona ni siquiera tenga intención de hacerme daño, yo digo, yo hablo, yo le digo, oye, esto que hiciste me dolió, no necesariamente es tu intención, puede ser también como la forma en la que yo lo haya De interpretado, pero acuerdo. me dolió. Y por eso es que es importante decirle a la gente cuando algo a uno le duele, no con la intención de herir, de No. atacar, de ser agresivo, simplemente, oye, mira, esto que pasó me dolió y quería que supieras, porque me dolió. Y que Y además ya, es un quería que supieras, no te estoy pero no cargando, estoy sí, esperando que tú me ruegues perdón, porque no, muchas veces uno va con la intención de que el otro acepte y te diga, sí, discúlpame, y hay gente que eso no lo va a hacer exacto, porque no cree que te hizo daño. de Entonces, acuerdo, y está yo, perfecto. claro, y yo creo que uno también tiene que decir, ok, yo lo hice porque yo lo necesitaba sacar, Ujú. no porque tú me tengas o me debas a mí una disculpa, más allá de que yo lo sienta así. Entonces, creo que también, parte también de sanar el TCA es eso, es entender que la gente que me hizo daño, que le hace daño a uno con el cuerpo, muchas veces no se va a acercar a pedirte perdón, pero sí se vale uno acercarse a decirle al otro que te hizo daño, Sí, entendiendo que la respuesta del otro ya no es problema tuyo. de acuerdo. Mm. Acá muchas personas me dicen, ay, pero ¿para qué le digo eso? Y yo, pues para expresar lo que sientes. Claro, Pero eso no va a cambiar la situación, porque entonces la gente solo expresa lo que siente porque cree que eso va a cambiar la situación. No, no, no tiene que cambiar. O sea, puede que en tu mundo externo absolutamente nada cambie, pero en tu mundo interno cambia todo porque le diste exactamente. voz a lo que estaba pasando. Y darle voz a lo que sientes es quitarle voz al TCA, ¿sabes? Ujú. Y eso yo siempre le digo a mis pacientes, les digo, usa tu voz, no tu TCA, porque es que el TCA es una forma de transmitir lo que yo no hablo. Entonces, cuando yo no lo hablo y cuando yo lo saco, lo expreso en el TCA. Entonces, rechazo la comida o vomito o me atraco o lo que sea porque mi cabeza y mi cuerpo necesitan sacarlo. Entonces, cuando yo le encuentro a mi voz real, poder de poder comunicar, le estoy quitando poder al TCA porque es como ya no te necesito para comunicar nada, porque yo ya lo puedo comunicar. Sobre todo en la anorexia, por ejemplo, la anorexia es una forma de comunicar muy grande de no me gusta la vida que estoy teniendo ahorita, porque si yo no como me muero. Entonces un rechazo a la comida es un rechazo a la vida. Pero si yo en lugar de dejar de comer digo que más bien voy a ver qué es lo que no me gusta de mi vida, lo voy a hablar y lo voy a cambiar, pues ya no necesito matarme de hambre para que eso cambie. Ujú. Sí que muchas veces la enfermedad se usa como esa forma de no estoy tolerando lo que estoy sintiendo y como no siento que lo puedo hablar, me voy al TCA. Que eso pasa mucho en los atracones, es me estoy comiendo literalmente lo que no estoy diciendo. ¿Mm? Entonces es como, no, empecemos a hablar y cuando yo hablo, le estoy quitando voz al TCA. Entonces también es de qué otra manera yo puedo expresar lo que siento que no sea mediante las conductas y por eso es tan importante entender qué busco yo con el TCA, que pase qué.
¿sí? Porque es que si yo no le encuentro la funcionalidad a mi trastorno, tampoco voy a encontrar cómo sanar de él. Es diferente que yo te diga, dejé de comer porque es que me peleé con mi novio y entonces sentía tanta tristeza que no sabía qué hacer. Ok, entonces lo que siento es tristeza y no sé qué hacer con esa tristeza, no ganas de dejar de comer. Y son cuando yo separo la conducta del TCA de mi emoción, yo puedo darle cabida, yo puedo darle una solución, una respuesta, y no simplemente me hundo más, porque además el TCA es eso, es listo, si yo me peleé con mi novio y me pongo triste, pero además de eso dejo de comer, ahora tengo dos problemas, ¿sí? Antes me peleé con mi novio, ahora me peleé con mi novio y dejé de comer, entonces no estoy resolviendo nada, simplemente estoy evitando enfrentarme a algo que me va a tocar enfrentar tarde o temprano, pero le estoy añadiendo un problema. Entonces es, ok, más allá de añadirle problemas, es cómo resolver el problema real para que no se me crezca el problema a otro problema. Claro. Pues, Cami, me encantaría seguir hablando horas y horas Pero pues contigo. es que... Quiero que sepan que esto era un capítulo de 30 minutos y ya vamos en 56. Bueno, magnífico, magnífico. O sea, eso solo significa que vas a volver a este podcast. Quiero Volveré, que sepas volveré. desde ya. Pero te quería dar las gracias porque tu conocimiento es impresionante. Yo, evidentemente, sé el tema, pero me aterrizaste tantas ideas y estoy tan agradecida contigo porque me hiciste ver como otra perspectiva de esto. Entonces, gracias por venir, pero no te voy a dejar ir sin antes responder algunas preguntas. Adelante. ¿Listo? Entonces, estas son como preguntas rápidas que hago. La primera es, si pudieras decirle algo a la Cami del pasado, ¿qué le dirías? Sabes que yo me pregunto mucho eso y yo lo he hecho varias veces. Le diría que ella es suficiente tal y como es. Creo que nadie nunca se lo dijo y creo que yo se lo digo mucho, pero se lo volvería a decir. Me encanta. ¿Qué es algo que haces en un día difícil? Veo La Ley del Corazón, que ¡Ay! es mi serie favorita. Escucho música, me encanta escuchar música. Salgo con mis amigas. O si ya es un día muy difícil, me pongo mi pijama favorita, me pongo a ver La Ley del Corazón, me preparo algo rico y me quedo en mi casa. ¿Qué es lo que más te ha ayudado para sanar tu TCA? La terapia, el hablar abiertamente de este tema, cuando le quité el estigma a lo que me pasaba, encontré una red de apoyo mucho más grande en mí y en los demás y validar mis emociones. Me encanta. Y esta es una nueva que hago como, ¿cuál fue tu primera impresión de mí? No, yo creo que fue una muy buena impresión. Creo que a mí me encanta la gente que quiere hablar abiertamente de estos temas, ¿sabes? Y que no le da miedo conocer gente nueva y que no le da miedo explorar nuevos caminos no tan conocidos. Entonces creo que eso como que siento realmente que eres una persona que quiere aportarle mucho a la gente, porque cuando quiere ayudar uno encuentra la manera y un podcast es una manera de ayudar y uno sacar el tiempo para eso creo que ya habla mucho de los actos de servicio que realmente tú quieres que la gente reciba para poder sanarse ellos poco a poco también. No me esperaba esa respuesta. Muchísimas gracias. Muchas gracias por venir. Quiero que sepas que también la impresión que me llevé de ti es que eres una persona transparente, auténtica y sumamente amorosa, que se nota que ha pasado por mucho dolor, pero que ha usado ese dolor para su propósito de vida, que es servir y ayudar a otros. Y ojalá sigas haciendo eso toda la vida porque brillas haciéndolo, quiero que sepas. Gracias a todos por tenerme acá y yo feliz de volver cuando me inviten. Muchas gracias por escuchar este episodio, espero que lo hayan amado como lo amé yo. Si quieren seguir averiguando sobre este tema, la pueden seguir, cuéntanos tus redes sociales. En Instagram, María Camila Casa Psicóloga, y en TikTok, @másqueuncuerpo, ahí nos vemos. En TikTok subo más videos como un poquito más largos y en Instagram más publicaciones también informativas. Y pueden encontrar también mi página web donde hay un montón de recursos para las familias, tienen folletos, pueden descargarlos, pueden hacer un montón de recursos que pueden usar en apoyo a la terapia que puedan hacer. Perfectísimo, muchísimas gracias por venir y nosotros nos veremos en otro episodio donde seguiremos sumergiéndonos en este mundo emocional. ¡Chao! ¡Chao!